Adelante. Hola, muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. Bienvenidos a el Simposio Mundial de Educación y Salud Mental en tiempos del COVID-19. Mi nombre es Santiago Restrepo Garizábal y seré su anfitrión en este evento. Para este primer momento nos va a acompañar la doctora Esther Álvarez Bolaños. La doctora Esther es doctora en educación, es profesora docente de educación media superior, superior de pregrado y posgrado. Tiene más de 32 años de experiencia en el área de la docencia, dirección escolar y evaluadora de desempeño en educación básica. Es conferencista nacional e internacional y escritora en varios artículos en revistas de publicación internacional con 2 libros publicados. Tiene además una amplia experiencia de más de 15 años en trabajo con adolescentes. La doctora nos va a compartir hoy su conferencia Comunicación y convivencia con adolescentes en tiempos del COVID-19. Aprovechemos los conocimientos de la doctora Esther. Les invito a que durante la presentación de la doctora, todas sus preguntas, todas las dudas que tengan, las compartan por el chat. La doctora compartirá con nosotros durante 45 minutos y posteriormente, en los 15 minutos siguientes, las preguntas que ustedes hayan manifestado por medio del chat se le harán a la doctora para que tenga la oportunidad de responderlas. Los dejo entonces con la doctora Esther Álvarez Bolaños. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Perfectamente. Bien. Quisiera iniciar saludando a todas, a todos los docentes que nos acompañan, que nos escuchan, a los padres de familia, esperando que esta conferencia resulte útil para todos. Voy a compartir pantalla. José Luis, por ahí Sí, no. ya estamos viendo tu pantalla. Ya puedes poner la presentación directamente. Ah, muy bien. Bueno, vamos a iniciar este simposio mundial con el tema comunicación y convivencia con adolescentes en tiempos de COVID. La verdad es que las reflexiones que vamos a hacer a lo largo de esta charla no son solamente para ser atendidas en estos tiempos difíciles de confinamiento. Ojalá sean tomadas en cuenta para aplicar en la relación padres e hijos adolescentes y sobre todo que resulten de utilidad para el fortalecimiento y el crecimiento de las familias, no solo, insisto, en este momento, sino en los momentos futuros también. ¿Qué es la adolescencia? Bueno, es la etapa de transición de la infancia a la edad adulta y va precisamente a iniciar con la pubertad. La pubertad es una etapa que inicia precisamente con la aparición de los caracteres sexuales secundarios entre los 8 y los 13 años, en el caso de las niñas, y entre los 9 y los 14 años, un poquito de forma más tardía, en niños. Aunque, claro, cada individuo, cada persona es diferente y entonces puede haber variaciones también de acuerdo a estímulos o al contexto o al ambiente, al medio social y cultural que les rodea. La Organización Mundial de la Salud define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Yo los voy a invitar en este momento a que me acompañen a hacer un pequeño ejercicio de reflexión. Les voy a pedir que cierren sus ojos, van a escuchar una
una música por ahí de fondo. Les pido por favor que cierren sus ojos y que se transporten en el tiempo hacia esta edad, cuando ustedes justamente cursaban por la pubertad. Cierren sus ojos y busquen a ese joven, a ese adolescente que fueron en algún momento. Obsérvense, mírense. ¿Cómo eran físicamente? ¿Cómo eran ustedes en ese momento de su vida? ¿Qué les preocupaba? ¿Qué sentían? ¿Qué pensaban? ¿Cuáles eran sus miedos? ¿Cuáles eran los motivos por los cuales discutían con sus padres? ¿Cuáles eran sus sueños? Bien, ahora abramos los ojos y continuemos. Decíamos que la pubertad da paso a la adolescencia. Es la aparición de caracteres sexuales secundarios, justamente el inicio, la pubertad. La palabra pubertad proviene del vocablo latino pubere, que quiere decir pubis con vello, justamente uno de los caracteres sexuales secundarios de esta etapa, o con la que inicia esta etapa. Se da en el caso de las niñas el aumento de talla y estatura, crecimiento de mamas, cambios hormonales, entre ellos la ovulación, la menstruación, la capacidad reproductiva, el desarrollo de glándulas sebáceas, la concentración de grasa en ciertas áreas del cuerpo, en la cara, en el caso de las niñas, los muslos, el ensanchamiento de las caderas, vello en axilas, mayor sudoración, y decíamos que se da entre los 8 y los 13 años. En el caso de los varoncitos, también se da un aumento de talla y de estatura, y uno de los cambios característicos en ellos es el cambio de voz. Aparece vello púbico y también el resto del cuerpo, vello axilar, mayor sudoración. En ello se da el ensanchamiento de espalda y hombros, el desarrollo de glándulas sebáceas también, que generan concentración de grasa en ciertas áreas. Aparece muchas veces el acné, producción de espermatozoides, eyaculación y por supuesto la capacidad reproductiva. Bien, estos cambios físicos, hormonales, van a generar también cambios psicológicos y emocionales. Todo está cambiando. El cuerpo del adolescente es un campo de batalla. El cuerpo del adolescente, del joven en esta edad de pubertad, pues es un cuerpo en revolución total. Y se generan también cambios muy importantes en el cerebro. El cerebro alcanza su maduración aproximadamente entre los 25 y los 30 años. Por lo tanto, el cerebro del adolescente se encuentra en una fase intermedia de desarrollo evolutivo.
Durante la adolescencia temprana, durante la pubertad precisamente, entre los 10, 12 años más o menos, dice Sarah Jane Blackmore, una destacada neurocientífica británica, ella a lo largo de muchos años de investigar específicamente sobre el cerebro social y de manera muy particular el cerebro de los adolescentes, ha descubierto que entre los 10, 12 años, en esta etapa, insisto, de la pubertad, del inicio de la adolescencia, se da un proceso muy interesante al que ella llama poda sináptica selectiva. Les voy a pedir que tomen con su mano, se toquen la frente. Tóquense la frente, por favor. Ahí, en la frente, en el óvulo frontal, se localiza precisamente la corteza prefrontal. Ahí está el óvulo frontal del cerebro y es la zona precisamente conocida como la zona ejecutiva del cerebro. Ahí precisamente tienen motivo, tienen desarrollo los procesos de pensamiento superior, razonar, analizar, reflexionar. Ahí en la zona ejecutiva del cerebro es la zona más evolucionada de los seres humanos, es la zona más inteligente, por así decirlo. Y entonces ahí tiene desarrollo, la planeación, la toma de decisiones. Es decir, es una zona muy importante que va a tener una participación en todos nuestros actos de vida, sobre todo en los que tienen que ver con aprendizaje y con la generación de experiencias de vida y algo muy importante con la toma de decisiones en nuestra existencia. Bueno, Sarah Jane Blackmore dice que en esa zona, en la pubertad, se están llevando a cabo una serie de ajustes del cableado neuronal. Ahí ella explica en sus exposiciones, da a conocer en los resultados de sus investigaciones, que la materia gris del cerebro tiene un desarrollo en forma de curva, es decir, durante la infancia va teniendo un desarrollo ascendente hasta lograr en la pubertad su máximo nivel. Por lo tanto, en ese momento de la adolescencia, digamos que se tiene una capacidad máxima de materia gris, se alcanza un volumen máximo y a partir de esos años en adelante la curva empezará a descender. Por eso es muy importante en esos años de vida aprovechar ese potencial de nuestros chicos para desarrollar ciertas conexiones sinápticas que les lleven a desarrollar mayores capacidades. Es un momento precioso para aprovechar, pero también es un momento en el que se está dando un ajuste del tejido cerebral. Por lo tanto, este periodo hay que tener claro que es un periodo de renovación, se están eliminando muchas conexiones sinápticas que no han sido utilizadas debidamente, y el cerebro está entonces renovando, por así decirlo, el cableado cerebral. Entonces hay un ajuste, un fortalecimiento del tejido cerebral en el que tiene gran influencia, por supuesto, el medio, o sea, todos los estímulos que nosotros enviemos o todo lo que potenciemos en el cerebro de nuestros adolescentes, para bien o para mal, ¿verdad? Va a tener una repercusión en su comportamiento social, en sus relaciones con los demás, y entonces es muy importante que tomemos conciencia que es un momento en el que su cerebro está en definición en un momento muy importante de evolución. Eso explica entonces que pues algunos de sus comportamientos nos parezcan desajustados o nos parezca que no corresponden, ¿no?, a seres racionales. Bueno, lo que pasa es que justamente su racionalidad está
ajustándose, está en un momento, insisto, su zona ejecutiva del cerebro viviendo un cambio, una evolución muy importante. Eso hay que tenerlo muy, muy claro. Bueno, hablábamos de los cambios físicos y hormonales, hablábamos de que estos cambios físicos van acompañados, por supuesto, o traen también aparejados cambios psicológicos y emocionales. Me sale aquí una ventana de que es posible que tenga yo problemas de conexión. ¿Sí me están escuchando? Perfectamente. Ah, bien. Bien, entonces decíamos que aparejados a estos cambios físicos se registran cambios psicológicos y emocionales, ya los mencionábamos, en los que media precisamente el cerebro y los cambios que está experimentando también, y estos se reflejan en comportamientos sociales. Insisto en que el cuerpo de los adolescentes está en una intensa revolución y para ellos en ese momento su cuerpo incluso está muy conectado con el desarrollo de una identidad. El cuerpo para ellos en ese momento es una construcción simbólica y cultural. Ellos están muy preocupados por su apariencia física, por lucir bien, por verse y sentirse bien. Están desarrollando su identidad. Ya no son niños, ya no quieren parecerse a los niños, pero tampoco son adultos y entonces están en búsqueda de identidad. Evidentemente en este proceso hay una mayor identificación con sus pares. ¿Cómo son los adolescentes? Bueno, hace un momento yo les pedí que hicieran el ejercicio de viajar hasta su adolescencia y examinar cómo sentían, cómo eran, cuáles eran sus miedos. La verdad es que todos los adolescentes en todas las épocas son distintos. Ustedes fueron unos, yo también fui una en la adolescencia, y nuestros chicos, nuestros hijos son otros. Cada uno de ellos es distinto. Sin embargo, han sido etiquetados, han sido identificados con determinadas características. Entonces, yo voy a mencionar enseguida algunas etiquetas, algunas características que les distinguen, como para tenerlos únicamente como referencia, pero siempre teniendo claro que cada uno de ellos es distinto. Bueno, para empezar, uno de los grandes retos para lograr una mejor comunicación con nuestros hijos adolescentes hoy, pues es tener en cuenta que son nativos digitales. Ellos ya nacieron con la tecnología y ahí se presenta la primer gran diferencia quizá entre la generación de nosotros, los padres, y ellos. Se sienten incomprendidos, son hipersensibles, muy irritables, rebeldes, desafiantes, reclaman su espacio. Los amigos se vuelven para ellos muy importantes, son irreverentes, o por lo menos así nos parecen algunas de sus actuaciones, son tremendamente críticos, necios, vulnerables, ¿sí? ¿Por qué? Porque están en una edad en donde sienten una especial curiosidad por experimentar con todo. Entonces ahí es donde los padres debemos hacer un acompañamiento muy cercano con nuestros chicos. Ellos muestran mucha vitalidad por lo general, mucha energía, son muy vitales, a veces nos parecen algo desconsiderados y también a veces creemos que hasta irresponsables, ¿no? También, bueno, nuestros chicos son soñadores, eso hay que tenerlo muy en cuenta y a veces nos parecieran hasta fantasiosos, ¿verdad? Bueno, leamos esta referencia sobre los jóvenes. Dice, los jóvenes de hoy aman el lujo, tienen manías y desprecian la autoridad, responden a sus padres, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros. Los jóvenes hoy en día son unos tiranos, contradicen a sus padres, devoran su comida y le faltan el respeto a sus maestros. Pareciera que lo ha dicho alguien recientemente, ¿no? Quizá hemos escuchado o quizá nosotros mismos así nos hemos expresado de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes. ¿Pero qué creen?
Esto lo dijo Sócrates en el año 400 a.C. Así que, como ven, los adolescentes, de algún modo, en sus características generales, han sido los mismos desde siempre. Y bueno, también Platón mostraba preocupación por los adolescentes, decía de los jóvenes, ¿qué les pasa? No respetan a sus mayores, desobedecen a sus padres, ignoran las leyes, hacen disturbios en las calles, inflamadas por pensamientos salvajes, su moralidad decae. ¿Qué será de ellos? Yo creo que estas mismas expresiones, estas preocupaciones, nos han asaltado en algún momento. Bueno, hay que tener entonces en cuenta que esta es una etapa de transición, que ya en algún momento llegará a la madurez y es muy importante que asumamos con paciencia, pero también con mucha responsabilidad, el acompañamiento de nuestros hijos, de nuestros chicos, de nuestros estudiantes en el transitar, en el andar por estos años difíciles. ¿Cómo lograr mejorar la comunicación con mi hijo, con mi hija adolescente? Bueno, los padres estamos muy acostumbrados a aconsejar, dar consignas, dar indicaciones, a que nosotros siempre llevemos la voz cantante. Yo creo, y desde mi humilde experiencia, yo les sugeriría que aprendamos a escuchar. La comunicación asertiva tiene como base la escucha activa. Y entonces yo lo que sugeriría sería primeramente escuchar, 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 escucharlos. No etiquetarlos, ni compararlos, mucho menos juzgarlos, y tampoco juzgar a sus amigos, porque entonces estaríamos cerrando los canales de comunicación y de confianza con ellos. Es importante que ellos se sientan aceptados como son. Finalmente son parte nuestra. Y si algo no nos gusta de ellos, no lo expresemos abierta y llanamente. Busquemos la manera sensible, cercana, empática, con mucho amor, de platicar con ellos, de conversar con ellos, qué es lo que consideramos que pudieran mejorar, escuchar sus razones, por qué actúan así, y también que ellos nos escuchen. Prohibido, prohibir. Si tú le prohíbes a un joven, a un adolescente algo, prácticamente lo estás estimulando a que lo haga. Entonces, prohibido, prohibir, funcionan mejor los acuerdos, el diálogo. Es necesario aprender a confiar en ellos, valorar las situaciones y con base en eso ir confiando, mostrándoles confianza y haciendo ajustes en función de cómo ellos correspondan a esa confianza, siempre a través del diálogo empático, del diálogo amoroso. Evitar largos sermones. Los jóvenes no son muy afectos a escuchar sermones y regaños y algunos diálogos muy largos, ¿no? Tratemos de ser más bien de entablar conversación con ellos en un intercambio, en un diálogo muy, muy claro, abierto. No te pongas como ejemplo. Como padre, esto puede no ser muy agradable. No te pongas como ejemplo, sé ejemplo. Es mejor y es, por supuesto, mucho más efectivo modelar a través de nuestras acciones, mostrar congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Ese es la mejor forma de educar, a través del ejemplo, a través de nuestro actuar. Busca cercanía sin invadir sus espacios. Los jóvenes, los adolescentes, están en desarrollo y entonces para ellos su privacidad, sus espacios son muy importantes. Entonces,
busca acompañarles, busca mantenerte cercano, pero sin invadir sus espacios, ser muy respetuoso de sus espacios, respetar también sus gustos, no imponer los tuyos. ¿Cómo lograr una mayor cercanía afectiva con nuestros adolescentes? Bueno, ellos, decíamos, necesitan sentirse aceptados. Mostrar interés por sus actividades y sus gustos precisamente para conocerlos. Podremos no estar de acuerdo con algunos de sus gustos, podrá no gustarnos su música, podrá no gustarnos quizá su lenguaje, sus códigos, la forma en que ellos actúan, no nos gustarán quizá sus bailes, no estaremos de acuerdo quizá con muchas cosas, pero es importante escucharlos, que ellos nos compartan, bueno, porque les gusta esa música, que les llama la atención de tal o cual actividad, o por qué se identifican con esto, con aquello. Es decir, buscar un acercamiento justamente con los consumos culturales de nuestros jóvenes hoy en día. Será una forma de conocerlos y también de aceptarlos, de ser empáticos y pensar que cuando nosotros cursamos por esa edad, también fuimos criticados, también nuestros padres quizá nos criticaban a los amigos, nos criticaban la música que escuchábamos, nuestros bailes. Esto es pues algo que se da de manera natural, es algo intergeneracional, y entonces pues debemos dialogar justamente en ese intercambio. Sería, por ejemplo, muy agradable en estos días de confinamiento, un día proponerles hacer un intercambio de bailes, de ritmos, a ver cuáles eran los ritmos, por ejemplo, que nosotros bailábamos y por los cuales nos criticaban nuestros padres. Yo, por ejemplo, viví mi adolescencia por allá por fines de los 70s y yo me acuerdo que había un baile, el famoso funk, quienes son por ahí de mi generación lo recordarán, esto de pegarse con la cadera, bueno, en aquel momento eso escandalizó. Yo recuerdo que mi mamá, mi papá me decían, ¿y eso qué cosa es? ¿Qué clase de bailes son esos? Porque los movimientos de cadera, o sea, el tocarse con la cadera en el baile y hacer ciertos movimientos, pues les escandalizaban a los que vivieron la generación del rock, del twist, en fin. En todas las épocas, en todas las generaciones, ha habido distintas expresiones de los jóvenes que han sido criticadas. Bueno, sería divertido que en estos días de confinamiento, por ejemplo, hicieran un intercambio con los hijos, ¿sí? Que ellos nos enseñen a bailar sus ritmos, los ritmos que les gustan, ¿por qué no? Hay que abrirnos a eso, sería una forma divertida de convivir con ellos, de conocer sus gustos, de aprender también de ellos. Y bueno, también eso va a generar mayor confianza, va a aportar al diálogo y a la convivencia. Cumplir las promesas es otro elemento también que nos hará ganarnos su confianza. Y algo muy importante, nunca minimizar lo que ellos sienten. Ellos de repente hacen una tragedia porque amanecieron con un grano en la cara y ese día tenían cita con la amiga, el amigo que les gusta. Amanecen de repente de malas, por ejemplo, en el caso de las niñas, ¿no? Porque justo empezaron o están por empezar la menstruación. Y entonces, bueno, hay que comprender que esto que para nosotros pues, resultaría algo natural, porque ya estamos acostumbrados, habituados, para ellos es una gran tragedia. Entonces, no minimizar lo que sienten, ser muy empáticos y dialogar con ellos, a ver, brindarles incluso alguna solución, colaborar con ellos para que se sientan mejor y se sientan acompañados precisamente en el afrontamiento de esos momentos difíciles. Algo que es muy importante es precisamente marcar límites con oportunidad. Es decir, debemos ser empáticos con nuestros jóvenes, debemos ser amorosos, pero también marcar límites con oportunidad, con mucha sensibilidad
y sobre todo con respeto. Es decir, si vamos a marcar límites porque consideramos que algunos de sus comportamientos justamente los están rebasando los límites, los acuerdos que hemos hecho no los están respetando, bueno, hay que sentarse a hablarlo con mucho respeto, con mucha puntualidad, con mucha claridad. Y eso, pues ya nos pone de entrada un gran reto, que nosotros aprendamos a regularnos emocionalmente, revisar cómo andamos nosotros en cuanto a nuestras competencias emocionales. Definitivamente bajo el dominio de las emociones no gratas, no vamos a hablar de emociones negativas porque no hay emociones ni negativas ni positivas. Todas las emociones corresponden a un sistema de supervivencia y todas son útiles en algún momento. Bueno, bajo la emoción o algunas emociones no muy gratas como la ira, definitivamente no es conveniente marcar límites. Bajo la ira, bajo el estallido, el enojo y menos con los gritos y malas palabras, no, nunca se les llama la atención a los hijos de esa forma. Hay que buscar primero un momento apropiado para hablar, tratar esa situación y llegar o retomar los acuerdos. No hay que sentirnos defraudados, frustrados, porque tomamos un acuerdo y de repente nuestro joven no lo respetó. Bueno, vamos por una siguiente oportunidad. A lo largo de la adolescencia, estas oportunidades tienen que de repente repetirse, darse, porque valen la pena. Antes de discutir, es muy importante también, antes de confrontarnos con los hijos, porque sí hay veces que no se puede esperar el momento adecuado y hay que poner un alto quizá o marcar un posicionamiento con energía. Bueno, antes de discutir o de confrontarnos con nuestros jóvenes, hay que revisar si el motivo realmente vale la pena. Porque entrar en discusión con ellos, de verdad que es muy difícil ganarles en una discusión. Ellos van a defender sus puntos de vista y van a defender a sus amigos y van a defenderse con todo. Entonces, muy importante hacerlo muy autorregulados, en el caso de nosotros los adultos, con mucha inteligencia, con mucha paciencia y sobre todo con mucha empatía, mucha sensibilidad. Disculparnos también cuando cometemos errores o a veces cometemos algunas injusticias con ellos. Disculparnos puede ser una gran lección, una forma de modelar en ellos también la humildad, la aceptación de sus errores. Disculparse y no hacerlo con culpa, porque finalmente todos nos equivocamos, sino más bien como una actitud de honestidad, para modelar en ellos precisamente, decía yo, el valor de la honestidad, de la verdad, a través precisamente de la aceptación de los errores que cometemos. Observarlos es muy importante, pero sin incomodar, sin juzgar, no observarlos de manera inquisidora, sino más bien con un interés auténtico de redescubrirlos. Ellos son, nuestros adolescentes, son aquellos bebés, aquellos niños que nosotros fuimos criando, son nuestros, nacieron de nosotros, son nuestros y es muy importante entonces aceptarlos, aceptar la etapa que están viviendo, los momentos difíciles por los que están transitando y redescubrirlos. ¿Cómo acompañar emocionalmente a los adolescentes justamente en estos difíciles momentos de cuarentena? Bueno, muy importante, ya decíamos, primero como adultos, estar autorregulados. Si no lo estamos, bueno, hay que buscar también cómo regular y cómo gestionar el estrés que estamos viviendo, cómo podemos mejorar nuestro autocontrol y la gestión de nuestras emociones. Buscar primero nuestra calma para luego poder acompañarlos a ellos a conseguir alcanzar
esta calma. Y aquí tener presente lo que cuando abordamos un vuelo casi siempre nos dan como instrucción de seguridad, ¿no? Primero, ante una contingencia, ante la despresurización de la cabina, pues primero nos tenemos que colocar la mascarilla nosotros y después a nuestros hijos. Igual pasa aquí. Primero hay que estar regulados, autorregulados y en calma nosotros para poder brindar entonces un acompañamiento asertivo a nuestros chicos. Es muy importante reconocer las necesidades emocionales de nuestros adolescentes, preguntarnos, por ejemplo, en este momento, ¿qué necesitan? Calma, seguridad, amor, comprensión, fortalecer la autoestima, o necesitan quizá alguien con quien hablar. Bueno, estar muy atentos a cuáles son sus necesidades. Vamos entonces en estos momentos a reflexionar sobre qué necesitan de mí, qué necesito como padre en este momento para hacer realmente un acompañamiento emocional positivo a mis hijos. ¿Qué necesitan de mí como padre, como madre? Para los adolescentes en cuarentena, bueno, aquí hay una serie de recomendaciones, de actividades a realizar con ellos. Muy importante hablar con ellos de lo que estamos viviendo en este momento, pero con una actitud optimista. Regular la información, las malas noticias que expresan, o sea, que sí, que no, hablar con ellos. Asignarles responsabilidades en casa, claro, ayudarles también a organizarse, estimular su creatividad, ser flexibles en el uso del Internet, las redes sociales en este momento, porque bueno, la forma en la que ellos pueden estar comunicados con sus amigos, con la escuela, en fin, hacer con ellos acuerdos. Muy importante ayudarles a estudiar, a cumplir con tareas en casa, compartir responsabilidades. Y en fin, aquí hay una serie de propuestas que estoy haciendo, entre ellas aprovechar este tiempo, este periodo para reforzar valores y hábitos de manera afectuosa, lúdica y sobre todo modelar con el ejemplo. Por último, si observamos en nuestros chicos algo que se sale de o que nosotros sentimos, los padres tenemos un sexto sentido, a veces nos preocupamos por algo que vemos que se sale de lo aparentemente normal. Bueno, si fuera el caso, hay que buscar ayuda. Y también si fuéramos nosotros o si fuésemos nosotros los que necesitáramos regularnos, pues también pedir ayuda profesional. Tener en cuenta que nuestros hijos se encuentran en una etapa intermedia de desarrollo. A mí en este momento me gusta siempre recurrir a este desarrollo, a este proceso de metamorfosis de las mariposas. En este momento quizá no son muy agradables sus comportamientos, sus formas de ser o chocamos con eso, pero hay que tener siempre la ilusión y la esperanza de que se van a convertir en hermosas mariposas. La adolescencia finalmente es, como dice Karen Savage, vamos a verla como un periodo de oportunidad de crecimiento con ellos. Es muy importante que tengamos en cuenta que este periodo quizá nos está preparando para el nido vacío en algún momento, porque en algún momento van a abrir sus alas y van a volar. La cuarentena, pues, podemos verla como una oportunidad para redescubrir, formar y disfrutar a nuestros hijos. Eso es lo que yo les propondría que hiciéramos de este periodo de confinamiento en casa, un periodo de mayor cercanía y de redescubrimiento de nuestros hijos y de fortalecimiento de la comunicación y la relación en familia. Tengamos confianza, todo va a salir bien. Esto es un momento de crisis, es un momento que nos pone a todos a prueba y de cómo nosotros lo abordemos, de cómo, o con la actitud, mejor dicho, con la que nosotros enfrentemos este momento, ellos van a aprender a ser resilientes. La resiliencia hoy es indispensable como competencia de vida. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a la doctora Esther Álvarez por tan excelente disertación. Y tenemos algunas preguntas que nos han hecho los asistentes. Doctora, la primera pregunta que nos hacen es la siguiente. ¿Qué hacer cuando un estudiante le grita a uno en el aula delante de toda la clase? ¿Qué se puede hacer? Bueno, decíamos que lo primero, autorregularnos. O sea, nosotros debemos respirar profundo, tratar de conservar la calma y después, de manera muy firme, decirle, llamarle por su nombre y decirle, bueno, ¿te das cuenta que me has levantado la voz, que me has gritado? Porque a lo mejor el joven no se ha dado cuenta, no ha tomado conciencia de ello. Hacerle notar y decirle, no es la manera de hacerte escuchar. Yo estoy dispuesto a escucharte, pero no es la forma. Entonces, permíteme, ya en su momento lo hablaremos tú y yo, pero definitivamente no es la manera de expresar lo que sientes o de dirigirte. Te pido, por favor, respeto, así como yo te respeto a ti. Pero así, con un tono firme, sin alterarse, sin engancharnos con esa ira, sin ponernos ahí a discutir y entonces generar mayor tensión en el aula, porque hay que tener en cuenta que el clima emocional del aula es muy importante que el docente lo tenga claro, ¿no? Que cuide el clima emocional del aula. Entonces, a un alto con firmeza, hacerle ver que no es la manera de expresarse y hacerle notar que nos hizo sentir mal, que nos faltó al respeto y que no se actúa de esa manera. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta por acá. De hecho, tenemos muchas preguntas. Vamos a tratar de darle salida a las más que podamos en los minutos que nos restan. La siguiente pregunta dice, ¿qué tema se puede sugerir para establecer un diálogo inicial con los adolescentes de tal forma que se pueda romper el hielo? Decía yo escucharlos, por ejemplo, bueno, romper el hielo, no sé, en la familia, en el aula. Depende también de la situación, del momento. En el aula, por ejemplo, ahora que regresemos a las aulas y que ya todos estamos ansiosos por volver a vernos, bueno, quizá empezar el diálogo preguntándoles qué hicieron en estos días, qué actividades desarrollaron, qué aprendieron, cómo se sintieron. ¿Sí? Con los hijos en casa también, igual podemos empezar el diálogo de una manera muy natural, muy casual, por ejemplo, qué están haciendo en ese momento, interesarnos por la actividad que están desarrollando, por lo que están viendo, los temas que están viendo, por ejemplo, ahorita en sus clases en línea, por lo que están escuchando, es decir, acercarse de una manera muy auténtica, pero tiene que ser muy natural, porque ellos son muy perceptivos y muy inteligentes, se dan cuenta cuando verdaderamente a ti te anima un interés auténtico por ellos. Muy bien, doctora. Preguntas es lo que tenemos. Un excelente inicio para este simposio. Hay otra pregunta que dice, Gracias. ¿cuál sería la recomendación para el uso apropiado de los aparatos eléctricos, de computadores, de teléfonos inteligentes y este tipo de utensilios? Bueno, prohibir no, regular sí. Es muy importante regular, no nada más en tiempo de cuarentena, sino en todo momento. En este periodo yo sugería, bueno, ser un poquito más flexibles, dado a que ellos son nativos digitales y ellos pasan mucho tiempo en las pantallas, forman parte de sus consumos culturales. Entonces, tratar de ser tolerantes en estos momentos de confinamiento, sin que tampoco por ello descuidemos los espacios de comunicación personal, ¿no? De momento pedirles y hacer acuerdos. A ver, vamos a dejar por una hora el celular a un lado, vamos a hacer esto, ¿no? Y proponerles alguna actividad, quizá cocinar juntos, jugar. A ver, vamos a arreglar tu recámara, a ver, te ayudo, veo un poquito ahí de
descuido, de tiradero, y es importante tener un orden, anda, vamos a hacerlo, o sea, animarlos. Hay que regular el uso de los dispositivos digitales, sí, pero en este momento yo sugiero ser un poquito flexibles y hacer acuerdos. Claro, claro, porque además la tecnología llegó y está para quedarse, entonces prácticamente Así sería es. una pelea. Muy bien. Otra Bueno, pregunta, doctor. ahí, perdón, pudiéramos también aprovechar este tiempo, ellos son nativos digitales, pudiéramos aprovechar en que nos compartan algunas aplicaciones, que nos enseñen, ellos son muy hábiles en esto y nosotros, muchos estamos migrando apenas a la tecnología, entonces pudiera ser también un buen motivo, un buen pretexto de acercamiento, el que ellos nos enseñen algunas herramientas o cómo utilizar algunas herramientas digitales. Muy bien, doctora, que la comunicación fluya en ambos sentidos. Otra Así es. pregunta. Nos preguntan, dice, esa disculpa que se presenta a los hijos, ¿cómo se hace para no perder la confianza y la seguridad ante ellos? Es decir, ¿cómo hacemos para disculparnos ante nuestros hijos sin que por ello se vea mermada la seguridad y la confianza que tienen en nosotros? Bueno, cuando cometemos de momento algún error, les llamamos la atención quizá injustamente o quizá eh, nos exaltamos y los lastimamos, dijimos alguna palabra que les hirió, eh, quizá en unos momentos más adelante lo reflexionemos, lo pensemos mejor. Y entonces, sin que precisamente anunciemos que nos estamos disculpando, es decir, no ser quizá tan explícitos, retomar el asunto con más calma y decir, a ver, ven, vamos a hablar. Hace rato pasó esto, yo me molesté mucho, me exalté, acepto que quizá te hice sentir mal, pero mira, yo pienso, yo considero, y entonces ahí exponer nuestras razones y también escucharlas de ellos, ¿sí? Es decir, no precisamente tiene que ser algo tan explícito de, oye, ven, quiero disculparme porque fíjate que no porque entonces efectivamente estaríamos anunciando la culpa y esto nos resta tal vez cierta autoridad, ¿no? O confianza. Hacerlo de una manera muy inteligente, muy sensible, muy asertiva. Muy bien, doctora. Acá hay una pregunta que es de por sí, pienso yo, nos daría para otra excelente conferencia suya. Sin embargo, ¿qué podemos decirle de manera general a esta persona que nos asiste? ¿Cuál es la estrategia para el logro de resiliencia en los adolescentes? Bueno, la resiliencia parte de la autoestima. La autoestima es básica. Y para una condición básica para la autoestima es la aceptación. Hay que aceptar a nuestros chicos con sus defectos, y claro, tener muy presente que podemos ayudarlos a ser mejores, pero de una manera adecuada, asertiva, regulada. Entonces es muy importante apreciar sus logros, sus avances, eh, por mínimos que sean, por mínimos que nos parezcan. Hay que animarles siempre a enseñarles a tener confianza en sí mismos, en motivarlos a que ellos pueden trabajar con ellos. Hay en línea, pueden buscar en la web muchas estrategias para fomentar, para desarrollar, para potenciar autoestima. A partir de la autoestima, se les va generando a ellos seguridad en sí mismos y definitivamente en el momento de afrontar desafíos, de afrontar situaciones de crisis como esta, tendrán ellos una autoestima, una seguridad muy fortalecida que les permitirá enfrentar de mejor manera estos momentos difíciles. Una persona con una alta autoestima, con seguridad, va a tener mayores posibilidades de éxito en el afrontamiento de los retos en la vida. Muy bien, doctora, muchas gracias. Una pregunta más. ¿Cómo hacer que los chicos se comuniquen de forma asertiva entre ellos mismos?
¿qué estrategia podemos utilizar? Bueno, insisto en que nosotros, los adultos, modelamos, ¿eh? O sea, padres y docentes debemos tomar conciencia de que con nuestras actuaciones modelamos y entonces de nosotros aprenden. Como nosotros convivamos como adultos, como nosotros convivamos con ellos, ellos en consecuencia aprenderán a convivir también con sus pares. Claro, hay situaciones en las que vemos que esa comunicación entre ellos es, no sé, como no muy apropiada, nos generan alarma de repente algunas formas de convivir entre ellos. Yo vuelvo e insisto en el diálogo. En la primera pregunta que me planteaban de qué hacer cuando un estudiante te contesta mal, te reta y te exhibe en el grupo, bueno, en ese momento paras de manera asertiva, como ya dije, después buscas, o sea, no dejas ahí, no sueltas ahí esa situación, después buscas el momento y la retomas y la conversas con ese joven para sensibilizarle, para escucharle también y para lograr mayor comunicación. Bueno, en este caso también lo mismo aplica. Hay que buscar siempre espacios de comunicación y de diálogo para buscar reorientar algunas de estas formas de convivir entre ellos como pares. Muy bien, doctora, y tenemos muchas preguntas más, pero vamos a hacer la última para respetar el tiempo y continuar con nuestro simposio. Nos preguntan cómo deben manejar los padres el comportamiento o un comportamiento de los chicos cuando consumen droga. Bueno, hablaba yo en las últimas diapositivas de que cuando nosotros detectemos situaciones de alarma, situaciones que se salen de lo que tiene que ver con un desarrollo sano de nuestros hijos, hay que buscar ayuda. No todo, o sea, hay que tener claro que no todo lo vamos a poder resolver desde nuestra experiencia personal. Porque quizá a lo mejor nosotros como padres en su momento no tuvimos o no tenemos experiencia con las drogas, ¿no? Pero sí tenemos la capacidad de reconocer que hay ahí un problema, una dependencia, un problema de salud que amerita buscar ayuda profesional. Entonces, hay que buscar ayuda para nuestro hijo y también ayuda para nosotros mismos, porque lidiar con una problemática de esta evidentemente nos va a estresar, nos va a conflictuar muchísimo emocionalmente y también entonces nosotros tenemos que fortalecernos para sobrellevar y resolver esta situación. Hay que buscar ayuda profesional, desde luego. Muy bien, le damos un agradecimiento muy fuerte a la doctora Esther Álvarez Bolaños, que nos compartió esta maravillosa primer conferencia de nuestro Simposio Mundial Educación y Salud Mental en tiempos del COVID-19. Le recuerdo a todos los que nos están escuchando y a los demás que todavía se pueden inscribir. En este momento aún se pueden inscribir porque tenemos 9 ponencias más el panel que se dará al final. Entonces están a tiempo para inscribirse. Es un evento bien interesante, bien importante, gratuito. Además, para todas las personas que se inscriban, las conferencias posteriormente estarán disponibles para que puedan mirarlas, repetirlas y aprender bastante de ellos. Por ahora vamos a terminar esta primera sección, pero exactamente en 20 minutos, es decir, a las 10:15 hora de Colombia, vamos a continuar con la segunda sesión, también muy interesante. Les esperamos para continuar con nuestro simposio mundial de educación y salud mental en tiempos del COVID-19. Gracias. Gracias.